la carga no solamente es para el estudiante, sino que si se deja de pagar, la verdad es que también se genera una carga financiera para la familia, ya que normalmente dan la dirección, ¿cierto?, donde viven y viven con sus padres al momento de adquirir estos servicios financieros, Sandra. Entonces, por lo tanto, cuando dejan de pagar, ¿cierto?, viene esta orden judicial que hemos hablado muchas veces de embargo y que lamentablemente recae sobre los bienes de los padres. Esta semana nos enteramos de que el CERNAC ofició a 2 instituciones bancarias por estar ofreciendo a estudiantes créditos no relacionados con el financiamiento de sus carreras, de sus estudios universitarios. Esto al interior de varios campus y no solo en la región metropolitana, también en regiones fuera de Santiago. ¿Y qué dijo el director del CERNAC, Andrés Herrera? Que la ley prohíbe expresamente que las instituciones financieras ofrezcan créditos al interior de los establecimientos de educación superior que no tengan relación con el financiamiento de servicios educacionales. Las multas que arriesgan van desde más o menos los 1.500 UTM, o sea, estamos hablando de unos 100 millones de pesos. ¿Y esto por qué? Porque hasta hace algunos años era una práctica bastante habitual que fueran, sobre todo desde el retail, no solo los bancos, a ofrecer tarjetas a estudiantes, personas que no tienen ingresos todavía, que se están formando precisamente para poder tener una profesión, un oficio, y que lamentablemente caían en la tentación, quedaban endeudados y luego sobreendeudados porque no podían pagar, precisamente porque no tenían fondos. ¿Qué pasa con estas situaciones? ¿Cómo está hoy día? ¿Cuáles son las recomendaciones y riesgos? Se lo vamos a preguntar a nuestra especialista que vamos a presentar ahora, porque está con nosotros la abogada y socia de defensa de deudores.cl, Tania Olivera. ¿Cómo estás, Tania? Hola, Sandra, muy bien por acá. ¿Y tú cómo estás? Acordándome de que cuando fui estudiante hace muchos años atrás, en el siglo pasado, fueron efectivamente del retail a ofrecernos tarjetas a mí y a mis compañeros, y por supuesto que caímos y las compramos, y compramos algunas cosas que después no podíamos pagar, entonces ahí andábamos poniéndole cara a los papás para que nos ayudaran a pagarlas, o simplemente uno las dejaba sin pagar y pasaban muchísimos años y no tenías ni una opción de poder tener una tarjeta después, o además estabas en el DICOM, todo un desastre. Así es, Sandra. La verdad es que cuando vi esta noticia me pasó lo mismo que tú. Recordé también esos momentos en la universidad hace ya un par de años atrás, y claro, incluso habían stand publicitarios de entidades financieras que te ofrecían cuentas corrientes, donde había una línea de crédito, por supuesto, asociada, sin ningún resguardo de si la persona, estudiante o no, tenía la capacidad financiera, ¿cierto?, o solvencia económica para poder mantener esta línea de crédito o estas tarjetas, que era muy fácil adquirir. Bueno, desde el año 2021, Sandra, que se incorporó a la Ley de los Derechos del Consumidor un artículo 17, letra N, que prohíbe, de hecho, realizar este tipo de ofertas de contratación de productos de servicios financieros en los establecimientos educacionales de nivel superior que no tengan relación al financiamiento de prestación de servicios educacionales propios. Claro. Lamentablemente, Sandra, claro, está esta prohibición, pero hoy un joven de 18 a 24 años o 25, que se estima que está estudiando, puede acercarse a cualquier institución financiera o retail, y por supuesto que lamentablemente igual es muy fácil adquirir este tipo de servicios financieros. Y como bien decía Sandra, la carga no solamente es para el estudiante, sino que si se deja de pagar o no se sabe cómo manejar esta nueva herramienta, ¿cierto?, que nos da algo que hoy día es muy sobrevalorado o muy valorada, sobre adquirir con inmediatez, ¿cierto?, ciertos productos. La verdad es que también se genera una carga financiera para la familia, quien es finalmente quien tiene riesgo si es que el estudiante o la estudiante no paga este crédito, ya que normalmente dan la dirección, ¿cierto?, donde viven y viven con sus padres al momento de adquirir estos servicios financieros, Sandra. Entonces, por lo tanto, cuando dejan de pagar, ¿cierto?, viene esta orden judicial que hemos hablado muchas veces de embargo y que lamentablemente recae sobre los bienes de los padres. Bueno, y efectivamente ahí hay un matiz, porque como tú muy bien lo mencionas, Tania, y uno debiera hacerse eco tal vez a partir de los legisladores, si nos escuchan, ¿no? Porque es súper claro que, claro, no pueden ir a ofrecerte los servicios dentro de un campus, dentro de una institución, pero como tú muy bien lo mencionas, fácilmente pueden en el retail o en cualquier otra instancia conseguir esas tarjetas, y estamos hablando de personas que no tienen ingresos, entonces no debieran por qué tener posibilidad de endeudarse, creo yo, ¿no? O
sobre todo considerando cómo están las cosas en el país. Así es, Sandra. Bueno, la ley del consumidor le dio cierta responsabilidad, ¿cierto?, al acreedor de analizar la solvencia económica del deudor. Entonces, pero tampoco está muy regulado con detalle. Claro. O sea, dice esta frase la ley, pero tampoco hay una real fiscalización de que esa situación de solvencia realmente se produzca, a diferencia de lo que ocurrió ahora con esta noticia, donde efectivamente el fiscalizador, ¿cierto?, el CERNAC en este caso, fue a los campus y se dio cuenta que se estaba incumpliendo esta normativa. Ahora, hay muchos estudiantes que trabajan para poder solventar sus gastos, ¿cierto? Pero lo hacen de manera informal, uh-huh, o lo hacen de manera part-time o esporádica, ¿cierto?, para poder complementar con su estudio estos tiempos. Pero esos ingresos no siempre son sostenibles en el tiempo. Entonces, aunque hoy tengamos un ingreso, ¿cierto?, como estudiante, no quiere decir que voy a tener este ingreso en 3, 4 o 5 meses más. Sí, o hay algunos es muy que trabajan, variable. Sí, hay algunos que trabajan y estudian, o que trabajan los fines de semana, claro, sí, efectivamente, pero usualmente lo hacen porque necesitan poder financiar sus estudios o ayudar en la casa, no es como porque lo hagan usualmente para tener plata extra, digamos, no, eso no se ve tanto. De todas maneras. ¿Qué dirá la gente en la calle? ¿Qué considerará a propósito de esto que estábamos conversando con Tania? ¿Será recomendable que los jóvenes tengan una tarjeta de crédito, que se endeuden? Esto es lo que nos respondieron. A mi parecer, yo creo que no. Creo que no existe la educación financiera suficiente hoy en día al alcance de los jóvenes. Yo creo que incluso tampoco de los adultos. Por eso creo que es un poco irresponsable. No es malo sacar una tarjeta de crédito, pero hay que saber ocuparla. Hay que saber ser ordenado y tener una educación financiera, porque si no se corre el riesgo de endeudarte, encalillarte, por querer comprar más de lo que uno puede darse el gusto. Igual es algo como arriesgado, encuentro yo, porque no hay educación respecto a eso. En cuanto a cómo utilizarlo, cuáles son como los límites que habría que tener para no endeudarse más de lo que tiene como la tarjeta en cupo, no sé, cosas así. Igual es preocupante que a tan corta edad ya tengan que tener esas opciones para poder surgir, o lo que sea que tengan como opciones. Mira, la falta de educación financiera es algo que destacan ahí las personas, porque claro, sabemos que es algo que nos afecta a todos. Imagínate a los más jóvenes, pues, que no están muy acostumbrados ni muy pendientes tampoco de estas cosas. De todas maneras, Sandra, y de hecho creo que también, la ciudadanía en general ha tomado conciencia sobre la importancia de saber cómo organizar, ¿cierto?, nuestros servicios financieros, saber cómo gestionar los créditos. Cada vez más hay un poquito más de información, ¿cierto? Ahí también nuestra misión contigo, por supuesto, pero aún es poco. Imagínate que los adultos, o sea, más adultos que ya tienen un poquito más de obligaciones, ¿cierto? Aún todavía les cuesta mucho entender ciertos conceptos. Una persona que viene recién saliendo del colegio, ¿cierto?, donde no hay mayor información de cómo organizar estas deudas, y tiene las necesidades, porque también cuando uno es joven no tiene muchas necesidades, sino más bien deseos, ¿cierto?, de adquirir ciertos productos, ¿cierto?, que quizás están de moda, porque también va de la mano con la madurez, ¿cierto?, de cada persona. Entonces, la inmediatez de poder con mi tarjeta pasarla, ¿cierto?, por una maquinita y obtener este producto casi a ciegas muchas veces, hace que nublemos la visión, ¿cierto?, de que cada vez que hacemos este ejercicio de ir a comprar algo, le estamos pidiendo a una entidad financiera que nos financie, ¿cierto?, esta compra. Claro. Y ese financiamiento, por supuesto, que va a tener consecuencias, porque no nos van a financiar gratis. O sea, obviamente la entidad financiera va a tener que ganar algo, y esos son los intereses, el que implica, incluso muchas veces se cae, como no hay solvencia económica, se cae en el pago del mínimo de la tarjeta, lo cual también es todo un tema, Sandra, porque lleva al endeudamiento, pero feroz, a través de haciendo este ejercicio. Hoy la CMF, incluso el mes pasado, Sandra, incorporó una nueva normativa de cómo va a ser estos pagos del pago mínimo de las tarjetas de crédito, porque
se dieron cuenta también que en este punto hay una gran cantidad de sobreendeudamiento. Lo reguló de manera que una de las medidas que señaló es que solamente las personas van a poder pagar el mínimo de las tarjetas, ¿cierto?, 2 veces consecutivas, a diferencia de por lo menos antes, que se podía hacer muchas veces de acuerdo a lo que la entidad financiera me permitiera, y eso por supuesto que era una bola de nieve terrible, sobre todo para una persona joven que no tiene cómo adquirir, por ejemplo, un crédito o no tiene cómo poder financiar en el fondo esta situación, y así millones de otras situaciones, Sandra, que llevan lamentablemente a nuestros jóvenes hoy de 18 a 24 años. Nos dio el último índice de DICOM, ¿cierto? 133.000 personas entre 18 y 24 años hoy se encuentran en este registro, que lamentablemente sabemos que nos cierra puertas en el futuro. Bueno, y si de hecho complementamos aquello con el informe de endeudamiento del 2024 que elaboró la Comisión para el Mercado Financiero, hay también tramos de edades que reflejan un poco el endeudamiento, ¿no? Entre 20 y 25 años hay un 2,3% de los deudores, y además, si lo sumamos a la evolución de las demandas de cobranza en nuestro país, en el caso de las mujeres, un 7,2% de mujeres entre 18 y 30 años han sido demandadas precisamente por deudas, y en el caso de los hombres es un 7,4% en el mismo rango etario. Y uno dice, claro, ahí efectivamente son temas de los que nos tenemos que hacer cargo, porque son realidades que existen, porque la educación financiera, como todos dejaron muy en claro, no está presente, y porque además, como tú lo mencionabas, son distintas realidades. Obviamente no vamos a estigmatizar a nadie, pero hay un sector importante de esos jóvenes que de pronto por inmadurez se entusiasma con unas zapatillas caras, con tecnología, con perfume, con cosas que además no son baratas y que son el puntapié inicial para empezar una vida financiera que puede ir transformándose, como tú mencionabas, en una bola de nieve o en un bicicleteo constante y permanente, porque ya partimos mal. Estamos junto a la abogada y socia de defensa de deudores.cl, Tania Olivera, hablando del endeudamiento estudiantil. Esto a partir de que además sabemos que muchos jóvenes, sobre todo, y lo decíamos en las cifras, no están endeudados y sobreendeudados porque no se están pudiendo hacer cargo de los compromisos que adquirieron, y porque además hay instituciones financieras, el CERNAC de hecho dio cuenta de 2 de ellas durante esta semana, que están yendo a ofrecer créditos a los jóvenes en los distintos lugares en los que estudian para financiar precisamente no estudios, sino que cualquier otro tipo de cosas, y eso es una falta que tiene sanciones bien drásticas, pero además debiera obedecer ojalá un cambio cultural, una costumbre que, como escuchábamos también a la gente en la calle, tenga clarísimo que nos falta educación financiera y que por ahí es bien complejo el endeudamiento tan joven. Tania, decíamos antes de irnos a la pausa, además, que con este escenario como está dado del nivel de endeudamiento, de lo fácil que es caer y todo, de alguna manera es partir mal la, entre comillas, carrera financiera que uno va desarrollando durante su vida, ¿no? Porque si bien uno siempre tiene obstáculos y tiene que apretarse el cinturón y tratar de ir sacando cuentas y planificando, cuando se parte de cero no es lo mismo que cuando se parte ya con una deuda. De todas maneras, Sandra, y sobre todo porque se entiende de alguna forma que mientras más jóvenes, ¿cierto?, un poquito menos de obligaciones tenemos. Entonces se asocia a que en esa edad de cuando nos titulamos, ¿cierto?, a los 30, 31, 32 años, podemos tener una capacidad de ahorro mayor. Entonces, si ya empezamos con el pie izquierdo, tenemos ya una carga financiera por no haber ejercido acciones de reducir mis gastos, ¿cierto?, ser un poquito más consciente de lo que voy a adquirir, o tener un poco esta noción de cómo voy a gastar los ingresos que tengo, sean pocos o sean reducidos en su máxima expresión. La verdad es que, claro, iniciamos una etapa laboral bastante compleja, y sabemos que en Chile no nos pueden pedir este antecedente de DICOM por regla general al momento de postular a cargo, ¿cierto?, o al trabajo. Pero la ley igual establece unas pequeñas excepciones para cargos que tengan de representación de la empresa a la cual estoy postulando, o que tengan algún poder de administración. Entonces, ahí sí me pueden pedir este boletín. Entonces ya se nos cierran un poquito de puertas si es que vamos a postular a este tipo de cargos, y por otro lado se nos reduce considerablemente, ¿cierto?, la oportunidad que tienen muchos jóvenes que tienen un orden financiero de poder ahorrar, ¿cierto?, en estos años, que se asocia muchas veces a que tenemos menor
menor carga financiera. Bueno, de hecho ya nos están preguntando aquí y Diego dice, ¿y cuáles son las principales recomendaciones para solucionar el problema si yo ya estoy en DICOM y estoy por terminar mi carrera y quiero empezar una vida adulta más tranquila? Bueno, tenemos varias alternativas, ¿cierto? Sabemos que hoy la ley nos presenta muchos procedimientos, ¿cierto?, legales establecidos, por ejemplo, la ley de insolvencia y reemprendimiento, uno de ellos la renegociación administrativa. ¿Para qué? Para poder renegociar, como dice el nombre de este procedimiento, nuestras deudas. ¿Y cómo hacerlo? En la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, o bien asesorado, por supuesto, por algún abogado que revise si realmente esa es la situación o ese es el procedimiento adecuado a mi situación financiera. ¿Para qué? Para ayudarme a hacer una propuesta de pago a mis acreedores. ¿Cuáles son los requisitos? Brevemente, tener 2 o más acreedores, ¿cierto? Con una deuda de 90 días de mora, que en total esas deudas contemplen 80 UF, aproximadamente 3.100.000 pesos al día de hoy. No estar notificado de una demanda judicial, y esto es súper importante porque me obliga a tomar acción, ¿cierto?, respecto de estas deudas antes de ser notificado de una demanda de cobranza, ya que claro, si estoy notificado no tengo posibilidad de ingresar a este procedimiento, que es beneficioso para las personas que son deudoras, porque permite negociar realmente con los acreedores a condiciones positivas para las personas, y no así estas repactaciones que muchas veces se hacen uno a uno con los acreedores, que lo único que significan para las personas es un mayor endeudamiento y una mayor carga financiera. Y además, Sandra, el último requisito es tener ingresos, ¿cierto?, ya sea formales, informales, o, aquí lo importante, sobre todo para los estudiantes, aportes de terceros que yo pueda demostrar de alguna forma en este procedimiento, ¿cierto?, que se lleva administrativamente ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Ya, ahora, si alguien tuviera, por ejemplo, una mesada que se la depositan, claro, todos los meses, supuesto, ¿no? Algo así, ya. De todas maneras, o que yo cuente con, bueno, la mesada es parte de un aporte de tercero, sí, o que quizás algún tutor, ¿cierto? Claro. Normalmente los padres se comprometan quizás a pagar cierta cantidad de plata para poder que el hijo pueda salir de esta situación. Se puede dar, no es lo óptimo, pero lamentablemente, como decíamos al principio, Sandra, normalmente cuando se llegan a estas situaciones, bueno, la persona puede hacer frente a ello con estos procedimientos, pero también a veces son los padres que terminan, por supuesto, ayudando a los hijos para poder empezar con el pie derecho esta etapa laboral. Ahora, si no tenemos esa solución o no tenemos esa posibilidad, ¿cierto?, de la renegociación, Sandra, lo que podemos hacer también es someternos al procedimiento de liquidación voluntaria o quiebra, ¿ya? Ese es otro panorama. Vamos a extinguir todas nuestras deudas entregando los bienes que tenemos hasta ese momento. Perfecto. Que son de la persona deudora. Ojo, ¿no? Aquí no son los padres, no son los tutores, no. Solamente los bienes de la persona deudora, que en este caso es, bueno, estamos hablando de jóvenes, quizás estudiantes, que normalmente no son muchos bienes, bueno, depende de la persona, pero por regla general no son muchos los bienes que tienen a ese momento. Y la gracia o el beneficio que hoy nos da la ley, que es un beneficio súper positivo, Sandra, que no en todos los ordenamientos que existe esta ley de quiebra en el mundo da este efecto, que es de extinguir todas mis deudas, aunque mis bienes no sean lo suficiente para cubrirlos con la venta de ellos. Entonces, también es una alternativa, o bien, bueno, la defensa, ¿cierto?, de los juicios de cobranza, si es que estoy notificado de uno de ellos. Recordar que son 8 días hábiles. Ahí también hay alternativas de alegar la prescripción, ¿cierto?, si es que se cumplen los plazos, o el abandono del procedimiento si es que hay una inactividad por 6 meses o por 3 años de parte del acreedor. Carolina nos pregunta también esta tarde: ¿puedo yo tener que enfrentar un juicio por una pequeña deuda si todavía no tengo trabajo ni ingresos? De todas maneras, Sandra, cada vez que
adquirimos estos servicios financieros, ¿cierto? Damos un poder normalmente a la entidad financiera o a la casa comercial para que suscriba pagarés a nuestro nombre. Entonces, cuando dejamos de pagar, lo que hace la entidad financiera a través de sus apoderados o representantes es firmar un pagaré como si lo hubiésemos hecho nosotros, porque no nos damos cuenta al momento de firmar estos contratos, ¿cierto?, que tienen esta cláusula. Y lo que hacen con este pagaré es normalmente presentarlo ante un tribunal civil de nuestro país. ¿Para qué? Para comenzar las acciones de cobro. Y lamentablemente, normalmente, lo que ocurre en estos casos es que se llega al embargo de bienes del lugar donde yo señalé que estaba domiciliado y que, por regla general, ese domicilio es de nuestros padres. Claro, mira, de hecho Harold también nos pregunta por el WhatsApp si puede haber consecuencias para la familia de un estudiante que se endeudó y qué recomendaciones nos podrías dar. De todas maneras, Sandra, aquí en el ejemplo que dimos, eso es lo que ocurre, ¿cierto? Y que tiene las consecuencias para nuestra familia. Y bueno, en ese caso, de todas maneras, hay soluciones. ¿Por qué? Porque los padres, que son los dueños de los bienes, no son los deudores. Entonces, ¿qué pueden hacer ellos para poder, en el fondo, alzar el embargo de estos bienes que han sido embargados por una deuda de un tercero, que aunque sea hijo, es mayor de edad, y la entidad financiera de alguna forma tuvo el riesgo también de entregarle este crédito, ¿cierto?, a la persona? Pero ¿cómo se puede defender el papá o mamá? Porque igual va a tener el embargo y el retiro de bienes si es que no hace nada. A través de una tercería de posesión o de dominio, Sandra, dependiendo, por supuesto, de la situación jurídica de la adquisición de los bienes, se puede presentar en ese mismo juicio de cobranza y se alza el embargo de esos bienes. Tatiana nos dice, ya no soy tan joven, pero de todas maneras estoy empezando en la vida financiera y no quisiera cometer los errores que me llevan al sobreendeudamiento. ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Bueno, lo primero, Sandra, es sobre todo cuando uno es joven, aunque no o no tan joven, pero que está partiendo, digamos. Claro, cuando uno está partiendo, separar las necesidades de los deseos. ¿Qué cosas realmente necesito comprar para estar bien o en óptimas condiciones versus los deseos, ¿cierto? Sobre todo hoy que hay redes sociales y que se hace tanta publicidad, tantas cosas que tenemos al alcance con un solo clic y podemos comprar. Eso, saber que cada vez que hacemos este clic es una operación de consumo financiero que le estamos pidiendo a alguien que nos financie y que eso va a generar intereses. Si es que no pago, va a generar costas y cobranza judicial y extrajudicial. Eso tenerlo como bien consciente primero, antes de mantener, por supuesto, el orden de las finanzas para poder reducir, por supuesto, el riesgo de desarrollar problemas financieros. ¿Y cómo hago eso? Bueno, con algunas aplicaciones que podemos encontrar hoy que en la web, ¿cierto?, que nos permiten tener un control de nuestros gastos, o bien a través de nuestro sistema, del sistema que queramos, Sandra, un Excel, lápiz y papel. Agenda, lápiz y papel, el que encuentre mejor para la persona, tener un orden, tener conciencia de lo que voy gastando, los gastos hormigas, mantener hábitos de ahorro, sobre todo en la edad temprana, Sandra. Eso nos va a hacer un futuro mejor. Tratar de reducir, darse gustito, los deseos, por supuesto, pero consciente, planificar los gastos. Si tengo un trabajo, aunque sea esporádico, si tengo una mesada, ¿cuánto puedo gastar? ¿Cuánto puedo ahorrar? Priorizar, como decía antes, necesidades y deseos es lo más importante, y no olvidar que cada vez que paso una tarjeta, aunque parezca muy fácil y sencillo y muy rápido en la inmediatez, estoy haciendo un acto de consumo financiero y que por supuesto va a tener consecuencias. Incluso aunque pague, voy a tener que pagar intereses, informarme sobre mi tarjeta de crédito. ¿Qué pasa cuando pago el mínimo? ¿Cuánto es lo que me cobran? ¿Qué pasa cuando pacto las compras a cuota? ¿Cuánto es el interés que me van a aplicar? Si realmente necesito los productos o no. O sea, la educación financiera, Sandra, da para mucho, pero pues sobre todo hay que tener la conciencia del acto que estamos realizando. Eso yo creo que es lo más importante. Sí, pues el llamado a la acción, que uno finalmente tiene que tomar decisiones, buscar orientación, incluso si es necesario, o empezar a ordenarse para que las cosas resulten como corresponde. Y como familia, ojalá también conversar estos temas, lo hemos dicho antes en este programa, porque es la única forma de hacernos cargo entre todos de la situación económica, que puede ser a veces más complicada de lo que pensamos. Tania Olivera, abogada y socia de defensa de deudores.cl, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sandra, muchas gracias a ti, encantada de poder hablar de este tema tan importante, por supuesto, sobre
sobre todo para los jóvenes que están recién empezando y bueno, poder llegar un poquito a ellos. Así que un abrazo grande y muchas gracias a ti.